como habitante de la isla para reunirnos en el día de hoy. Pero eso da pena como naciones, como amistad que tenemos de antes de mucho tiempo con la República Dominicana. Ese problema que provoca no debería provocar, porque nosotros, de este lado, ese nos conviene a nosotros, porque nosotros y el pueblo dominicano son dos pueblos hermanos. Sin embargo, la dignidad del pueblo haitiano debería respetar en cualquier momento. En ese sentido, para empezar estas reuniones, el síndico de Dajabón, cuando provocó ese problema que ha pasado el lunes pasado, ataca la dignidad de nosotros como pueblo. Eso merece una excusa pública como pueblo por la dignidad de esa nación. Un aplauso. De la bandera haitiana, porque es el país entero que es autoridad de... Por ejemplo, de antes había autoridad en Dajabón, si la asamblea me permitía, Demetrio Sinfrol, que uno que dar muchas contribuciones para la contribución de la paz en la isla, para tener un buen intercambio. En ese sentido, si me permite, para tomar un minuto en honor de este dominicano, nosotros de este lado estamos orgullosos de este señor que había pasado un tiempo como dirigente en Dajabón. Si da la oportunidad de tomar un minuto de silencio en su memoria. Al igual, en ese problema que se provocó, tenemos uno de la juventud más famoso que quería resolver el problema, que se cayó en ese momento, que nosotros tomamos un minuto a su nombre. Maquil Noel. Ahora estamos dispuestos para empezar la encuentro, pero condición que nosotros exigimos para nosotros como naciones, el síndico de Dajabón como hermano pueblo, para pedir una excusa delante de la Cámara, porque si él decía que nosotros no somos pueblo, no somos naciones, no somos nada, somos muertos de hambre, y nosotros ningún momento nos va a faltar respeto a un civil dominicano, porque somos humanos, somos gente como ellos. Y además las autoridades dominicanas nunca no pueden decir que autoridad haitiana falta respeto a ellos. En ese sentido, señor el síndico, al nombre del pueblo haitiano, para empezar en este encuentro, nosotros queremos que tú pedir excusa pública, por favor. Es que cuando ustedes dicen que yo tengo que pedir excusa, yo no veo por qué tengo que pedir excusa. En ningún momento nosotros le hemos faltado el respeto al pueblo haitiano. Yo quisiera que ustedes enseñen el video donde yo lo envié a ustedes. Va traducido. Cuando ustedes dicen que yo he dicho que los haitianos son muertos de hambre, ¿dónde el alcalde dijo esa palabra? Ahora, ¿qué dijimos nosotros? Que no vamos a permitir chantaje de los haitianos. Que no vamos a permitir chantaje de los haitianos. Eso lo dijimos con el tema migratorio, porque es una política de nuestro gobierno. Es una política de nuestro gobierno y no podemos ligar el comercio con el tema migratorio. República Dominicana es un país soberano, es un país libre y tiene derecho a recibir a quien ellos entiendan, siempre y cuando se le guarde el respeto
nosotros no tenemos que pedir disculpas porque no le hemos faltado el respeto a Haití. A las autoridades militares civiles que está ahí, nosotros como pueblo no tenemos ninguna otra cosa, sino que el alcalde de Dajabón, los militares y el senador Sosa que está ahí, que es muy famoso para los haitianos, pero condición para empezamos un encuentro nosotros como de la sociedad civil es pedir excusa porque tú como autoridad, señor, nosotros pensamos eso no es justo de tratar un pueblo hermano en esa forma. ¿Qué fue lo que nosotros dijimos? ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que dijimos? Bueno, eso todo el mundo lo tiene, déjame ver si lo tengo. La que tú dices, cuando dices, agárrame, cuando dices se está haciendo chantaje, República Dominicana como un pueblo soberano, él tiene derecho de repatriar. Sí. Pero nosotros es la forma que nosotros que no queremos, porque somos humanos. Es inhumana la forma que ustedes Pero ustedes utilizan la puerta como un chantaje. Chantaje no, señor. En esa condición nosotros no vamos a hablar. Ah, bueno. Está bien. Muy bien, gracias. Gracias. Un abrazo. Gracias. C'est qu'on a pour nous voir dans quel niveau nous bas. Et c'est une condition d'abord pour que chita va l'équiper. Donc plus que Dominique n'a pas la complément de donc malgré vos délégations qui sont dans la capitale qui présent, donc ne pas accepter mon dessus, tout ça. Donc on a lui-même, donc on a fini là, donc on va déjà tout bailleur, Vous décidez même d'abord. donc nous présents. Je fouette. Ouais. Donc, ça que... Bon, malheureusement, c'est ça, on a constaté qu'a passé sous frontière. Nous-mêmes, dans la société civile là, nous-mêmes dans la société civile là, nous n'avons pas de prétention pour nous remplacer l'État. Étant donné que nous constatons même qu'il y a tout le monde faiblesse, autorité nous sommes venus sous frontière pour nous faire un sitting lundi pour nous voyer solidarité nous, pour nous voyer sympathie nous, les compatriotes nous qui ont violé les droits en République dominicaine parce que nous estimons les droits violés, ne pas respecter les droits. C'est ça qui fait nous-mêmes nous venus faire sitting. Après sitting, magistrat qui gagne d'abonnement Santiago Livelon, il estime que nous n'avons pas le droit de faire sitting pour nous voyer sympathie nous, les compatriotes nous. C'est ça. Li marché dans tous les médias qui gagnent en République dominicaine pour dire nous pas un peuple, nous pas un pays, c'est chantage n'a fait nous pas moun. Non c'est ça. Yo te écrit nous dans un couloir normal, dans un couloir diplomatique à travers le consulat qui est en République dominicaine pour demander nous chita et même en temps de guerre, doit gagner discours, doit gagner dialogue. Et non c'est ça nous-mêmes nous devons sous frontière pour nous devons rencontrer, nous te dit nous pas d'avoir Saint-Domingue, nous pas d'avoir Côte-de-Vie. Nous te venus, nous te dit, nous rencontrer dans un espace net. Dans un espace net, côté nous te hier, nous te dit, c'est un prérequis pour rencontrer l'entrée commencer. Non, c'est ça. Nous croyons que le magistrat dit, il n'y a pas de fait, pas qu'à gagner une rencontre. Merci.
Hermano, La decisión que vimos que el alcalde tomó en la tarde de hoy, ¿cuál es su opinión? Bueno, en el día de hoy nosotros venía para ver cómo podemos resolver el problema que había. Nosotros como pueblo, el pueblo dominicano como un pueblo soberanía, tiene su derecho de hacer deportaciones. Sin embargo, el derecho humano debe respetar. La República Dominicana ratificó un acuerdo en 1999 que dice, antes de las 8 de la mañana no se puede tener repatriamiento. Tu opinión sobre esta actitud que tomó el alcalde de romper la reunión que se había acordado por tanto tiempo aquí en este paso fronterizo. Bueno, en ese sentido voy a dejar a la sociedad dominicana que manda el apoyo a nosotros en reivindicación que tenemos, que es justo de ver. Eso es qué lástima. Son esta gente que llega como dirigente de esa nación grande. Por ejemplo, tenía Demetrio Senfrel, que era síndico de Dajabón, que trabajaba para mantener la paz en esa frontera, y seguimos a pedir a la República Dominicana. Estamos condenados para vivir juntos como pueblo hermano. Sin embargo, el respeto del derecho humano es una condición sine qua non. El alcalde dominicano de Dajabón acaba de pisotear la dignidad de una nación entera. Ve con tu hermano, con tu compatriota, dígale que vamos a morir aquí si las autoridades quieren ponerse en contra de nosotros. Con los dominicanos vamos a morir aquí por nuestra dignidad. Somos descendientes de Desalín, somos descendientes de Capalamo, somos descendientes de Henri Christophe. No vamos a permitir eso no va a pasar. Nosotros vamos a aprovechar de esa cámara para agradecer a todas las organizaciones allá en la República Dominicana que están de nuestra parte, que conoce, que reconoce que somos humanos, que merecemos respeto. Nosotras no tenemos problema con la deportación, es la forma que nos indigna. ¿Ustedes piensan que el alcalde ha sido irrespetuoso ante todos los haitianos? Esa palabra es pequeño para lo que acaba de hacer el síndico. Ese síndico nunca, antes de esa excusa, de esa disculpa, no vamos a hablar con autoridades dominicanas. No. Yoreli, ¿qué tienes tú que decirnos sobre esta situación que pasó? Hoy pensábamos que esta situación de este tranque aquí en la frontera se iba a resolver, y el alcalde vimos que... Nosotros viene a resolver el problema, pero el alcalde no quiere resolver el problema, porque el alcalde no quiere pedir disculpe. Ese es el problema, y el alcalde se van y nosotros también. ¿Hasta cuándo ustedes pretenden mantenerse aquí? Hasta el final. Hasta el final. Vamos aquí hasta el final. Nosotros nos va a bajar la cabeza.
on a fait une rencontre une capsule en live. J'ai commencé avec le rappel qui était fait entre nous, ensemble de valeurs dominicains, donc malheureusement, je t'ai demandé pour que le magistrat d'abonnement lui-même, le président des ressources publiques, il y a une ressource publique qui va arriver, autre qui va arriver, et bien tout ça, c'est ce là donc en vestibular, parce que les conditions sine qua non pour que le magistrat d'abonnement lui-même ressources publiques. Donc c'est là que nous Parce que la caméra devant nous. Oui. La caméra, la forme perception en bagaille. Parce que ça, nous ne pouvons pas prendre le c'est ça que nous besoin de la médaille même. C'est ça que nous besoin de la médaille. Dans ça là. Comme ça, vous dites mon cher mec, ça on va pour le sacrifier. Regardez, ça vous dites mec sacrifier. On va pas nous entendre.